Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Juan capítulo 13, Jesús lava los pies de sus discípulos. Jueves, Nisan 14, año 30 de nuestra era. Jesús va a convertir la Pascua judía en la Cena del Señor. Tanto la Pascua judía como la Cena del Señor hablan del Cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un evangelio sinóptico dice que en la Cena del Señor, en la Pascua, los discípulos estuvieron conflictuando uno con otro para ver quién ocupaba un lugar más cercano al Señor. Entonces Jesús, al lavarle los pies, les va a enseñar que el más grande es el menor, es el que sirve. Eran mesas largas, chaparritas. Ellos podían sentarse sobre su lado izquierdo, apoyarse sobre su codo izquierdo, para que la mano derecha quedara libre y poder mojar el pan en el plato. Juan quedó en el costado, en el pecho del Señor Jesús. Y es muy probable que Judas quedó del lado izquierdo, porque Jesús, para indicar quién era el que lo iba a traicionar, le da el bocado. Después de haber tomado el bocado, Satanás entró en él. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y la gente creyó que le decía, ve a comprar algo, porque era el que tenía la bolsa. Unos días antes, la madre de Juan y Jacobo habían pedido, Señor, cuando vengas en tu reino, mi hijo el mayor a tu derecha y mi hijo menor a tu izquierda. Había un pleito más o menos velado de quién iba a estar mejor en ese reino. Pedro y Juan ya habían ido a buscar el aposento alto. La gente alquilaba la segunda planta, le colocaba sus lebrillos, sus toallas, las mesas. Ya nada más la gente compraba lo que iba a comer. Alquilaban esos mesones, hostales, aposentos altos. Jesús le dice a Pedro, al primer hombre que veas con un cántaro con agua, él dile, el Señor va a ocupar el aposento. Y así es, ya estaba todo preparado. El lavamiento de los pies es algo que el que te invitaba a tu casa o el siervo de más baja categoría era el que se acercaba y te lavaba los pies. Yo he ido al ritual del lavamiento de los pies en la iglesia católica y yo he visto que los que ponen sus piecitos ahí los traen bien limpios. Piel lavadito y entonces ya le echan un poquito de agua arriba y le ponen la toallita y se acabó. La realidad fue otra. Jesús lava 24 pies totalmente sucios y fétidos. El calor de Palestina hace que sudes. Tú llevas sandalias. Ese sudor mezclado con lodo y arena hace una mezcla, el término se me permite, una mermelada oscura y pestilente entre los dedos. La cena va a comenzar y todos se quedan viendo quién nos va a lavar los pies. Seguramente el de más bajo nivel, pero ese no soy yo. Yo soy Pedro. Judas, ¿qué lo iba a hacer? No, pues Juan estaba apurado a ponerse al lado derecho del Señor y nadie lavaba los pies. Todos fingían demencia. De pronto Jesús hace algo sorprendente. Se ciñe una toalla, toma el lebrillo, palangana y comienza a lavar los pies de sus muchachos, de sus discípulos, de sus ovejas, de sus hijos, de sus amados. Y todos se quedan sorprendidos. Tanto que Pedro se opone rotundamente a eso y hace una protesta explícita. Dice, Señor, no me lavarás los pies nunca. Si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Pedro empieza a entender que el tema es espiritual, que ya no es físico. Señor, lávame todo, mi cabeza, mis manos, porque estoy sucio. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos, Jesús no amó a todo el mundo, entendámoslo. No todo el mundo va a ser salvo. Porque Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. En los textos juaninos, mundo es a los que predestinó. El mundo no solo son los judíos. El mundo es algunas gentes de todo tribu, lengua y nación. Por eso dice claramente acá, como había amado al mundo, no, a los suyos que estaban en el mundo. Esa doctrina universalista de Roma no es correcta.
que todo el mundo se va a salvar cumpliendo sacramentos. Es una mentira diabólica. Que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Los amó completamente a los suyos. Un amor inentendible. ¿Por qué Dios ama hasta el fin y entrega a su propio Hijo y el propio Hijo se entrega por gente como nosotros? Eso no se explica. Los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, es la cena pascual que Cristo convierte en la cena del Señor. Ustedes tienen que ir a los otros 3 sinópticos para ver que es la misma cena. Pero al ir a los sinópticos, ustedes van a ver cómo cada evangelista agrega detalles que Juan no pone. Y cuando cenaban, probablemente nada más tomó 3 copas y no 4. La 4ª copa las va a celebrar en el reino, en las bodas del Cordero. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Este es un hombre maldecido, que le abre puerta para que Satanás actúe. Si es responsable, tiene una voluntad, imitado a su naturaleza malvada, y Satanás actúa en él, se potencializa. Ya había puesto en el corazón del Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Y aquí Jesús hace eso impensable, que el maestro, el Lord, el Señor, se pone a lavarle los pies a los discípulos, porque todos estaban haciendo tontos y ninguno quiso lavar los pies. Ejemplo he dado. Jesús predicó con el ejemplo. Se levantó de la cena, se quitó su manto precioso y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el hebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Pero estaba poniendo ejemplo de cómo quiere que su iglesia sea. En esto conoceréis que sois mis discípulos, en que tienen amor unos con otros. Escuché una predicación de Spurgeon que dice: yo quisiera que mi hija no fuera emperatriz, sino que fuera sierva y misericordiosa. No queremos emperatrices, queremos siervas compadecientes, misericordiosas. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas a mí los pies? No lo voy a permitir. Pedro, no te pongas así. Respondió Jesús, le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Después Pedro lo entendió con su servicio cristiano, la humildad. 2ª, 3ª carta de Pedro, un hombre humilde. Ahora no lo entiendes, tienes que servir. Seguimos el texto. Le dijo Pedro: Señor, tema creo que es espiritual, no solo mis pies, estoy todo sucio, Señor. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita lavarse, sino los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Vea que Jesús está hablando de algo espiritual, pero tomando como ejemplo algo físico. Casi todos antes de una fiesta se bañan, pero de aquí a 2 kilómetros donde estaba la fiesta, y ya estaba bañadito, pero tenía los pies sucios porque había caminado 2 kilómetros. El dueño de la casa que lo había invitado, inmediatamente le tronaba los dedos al esclavo más ínfimo, y este corría a lavarle los pies, y entonces ya estaba todo limpio. De este ejemplo Jesús toma: ustedes ya están limpios, lavados por la sangre preciosa de Jesucristo. ¿Qué es lavarse los pies? Es el proceso de santificación. Todo aquel que es limpio tratará de confesar sus pecados, tratará de no pecar, tratará de seguir la palabra, tratará de lavarse los pies porque ya está limpio con la sangre de Cristo. Pero no todos están limpios. Hay uno que no, Judas. Ese nunca estuvo limpio ni estará limpio. Ese sí que se lave todo y no va a estar limpio. Aunque no todos, porque sabía que él le iba a entregar. Judas nunca fue. Satanás entró en Judas. Ya ve cómo sí pueden ser poseídos los cristianos. Judas no era cristiano, Judas no era creyente. Así que después de que hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y hacéis bien, porque soy maestro y Lord. Si yo, que soy Señor y maestro, os he lavado los pies, esto debéis hacer unos a otros. Y hay algo que va a caracterizar al verdadero creyente. No es su exceso de conocimiento en teología, que eso es muy bueno. No es lo que hace por otros o deja de hacer, sino su amor unos a otros. Es un estigma del que es creyente, que ama a los creyentes.
Este no es un mandamiento para todo el mundo. Hacen bien en amarse los que no creen en Cristo, hacen bien. Pero este es un mandamiento específico para los hijos de Dios. Y en eso lo van a caracterizar, que tienen amor unos a otros. Seguimos, 13:16. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado, su relación con el Padre, siempre. Cuando Jesús estuvo aquí, estuvo pues sujeto al Padre, estuvo en la carne. Es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. ¿Quién las hace? El que las cree. ¿Quiénes son los bienaventurados? Muchas veces feliz, el que está gozoso. Ahora la pregunta es, ¿quién es feliz? Hay gente que dice que aquel es feliz. Tiene dinero, tiene éxito, tiene belleza, tiene inteligencia. Ese es feliz. Hay gente que dice, yo soy feliz. Desde que me levanto, canto con los pajaritos, tengo una alegría, veo con ternura todo, doy gracias, soy muy feliz. No es feliz aquel que lo señalan como el feliz. No es feliz el que dice ser feliz. No se confunda la felicidad con el exceso de dopamina. La dopamina es conocida como la hormona de la felicidad. Y la gente que siempre está muy contenta, muy alegre, que disfruta a todos, va a los jueguitos, sube a la montaña rusa y se ríe. Dios le permitió a su cerebro recaptar bien la serotonina y la dopamina, pero eso no es ser feliz. ¿Quién es feliz? De acuerdo a la Biblia, es feliz aquel que es el sujeto de la gracia y la misericordia de Dios. Ese hombre es feliz, aunque llore. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. El que es feliz y se goza el Señor no es el que tiene mucha dopamina, que es un don de Dios, o serotonina. Es aquel que ha sido sujeto de la gracia y la misericordia de Dios. Si creéis esto, felices seréis aunque lloren. En medio de esa condición que tiene, esa gente es sujeta de la gracia por Dios y es bienaventurada. Entonces no son los más inteligentes, no son los más nobles, no son los más ricos, pero son sujetos de la gracia. 13:18. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra su carcaña. Esta escritura la escribió David cuando él estaba comiendo con su amigo Aitofel, que lo traiciona. A veces los que te van a traicionar son los que están más cerca de ti. El que come conmigo, moja conmigo el pan, lo dijo David, Aitofel me traicionará. Jesús dice, se va a cumplir la escritura. El que moja el pan conmigo, Judas, ya veremos los sinópticos, él es. Jesús se estremece en el espíritu y dice, uno de ustedes me va a entregar. Los evangelios sinópticos agregan que todos dijeron, ¿soy yo? Todos. Qué bueno que no confían en su carne. El evangelio sinóptico agrega, tú lo has dicho. 13:19. Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que no corran como ovejitas, no se asusten. Todo está bajo control. Alguien me va a entregar, hasta me va a dar un beso. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, no se asusten. Creáis que yo soy. El que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí. El que me recibe a mí, recibe al Padre. Habiendo dicho eso, Jesús trazo, se conmovió, profundas emociones, y dijo, uno de ustedes me va a entregar. No hubo que buscar un fariseo, estaba en casa, y el problema es que no sabíamos quién, porque hasta yo pude ser, pero dijo yo soy, Juan, yo soy, todos dijeron yo soy. Miren cómo puede disfrazarse un falso creyente, por años, tanto que en la cena no sabían que él lo iba a entregar. Es que Judas pasaba como un discípulo. Sí, había hecho unos comentarios medio feos en cuanto al perfume que lo habían tirado, pero eso no decía que lo fuera a traicionar. Por eso todos preguntaron, ¿soy yo? Pedro siempre queriendo saber de más. Juan está a un lado de Jesús y Pedro le hace señas, hey, pregúntale quién es. Y Juan obediente, Señor, ¿quién es? Al que le diere el bocado. Pero eso Jesús lo dice suavecito, nada más lo oye Juan, y nada más Juan es el que se entera quién es el que lo iba a entregar. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y todos creyeron que le estaba diciendo, ve a comprar lo que te encargué. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este Simón Pedro le hizo la señal de quién era. Entonces, recostado en el pecho de Jesús, dice, Señor, ¿quién es? A quien yo diera el pan mojado, aquel es. El matzá era un pan sin levadura que se mojaba en hierbas, con sal, vinagre, recordando las lágrimas de la salida del Éxodo. Y el pan seco sin levadura no dio tiempo de leudarlo. Salieron rápido.
Y Jesús aprovecha ese evento de mojar el pan para indicar quién lo va a traicionar. Le da el bocado. Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Jesús Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Los demás creyeron que lo mandó a un mandado. De los que estaban en la mesa, ninguno entendió por qué le dijo esto. Algunos pensaban que Judas tenía en la bolsa, le decía que fuera a comprar algo o que le diese a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió Judas y era de noche. Juan, cuando pone estas palabras, y era de noche, habla del estado espiritual del mundo. Era el momento de Judas y del diablo. Jesús iba a ser entregado y era de noche. Las tinieblas pensaban que estaban ganando. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios glorificado en él, en la cruz. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y será glorificado en la muerte de Jesús. Como ya no está Judas, porque Judas es hijo del diablo, hijo de la serpiente, ahora sí Jesús desborda su amor con los suyos, los que se quedaron. Y dice una palabra tan tierna que solo aparece una vez en el Evangelio de Juan: hijitos, aún estaré con ustedes un poco, nada más esta noche. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. ¿A dónde va Jesús? Va al Padre, pero también en un segundo sentido va a la cruz. Este mandamiento nuevo os doy, a que estaba implícito en la ley, pero ahora Jesús lo va a dejar muy claro para los que son creyentes. Una mujer no creyente dice a mi esposo: no, yo ¿qué voy a estar sujeta con él? Un hombre no creyente dice: ¿por qué voy a amar a mi esposa? Si puedo amar a 4. Pero como es creyente, ¿qué dice? Voy a amar a mi esposa. Es una característica de que conozco a Dios, sujetos en el amor unos a otros. Este mandamiento es para los creyentes. Los no creyentes harían bien en amarse. Apréndanse a amar unos a otros. Imagínense una iglesia que profesa a Cristo y se están peleando por la alabanza, se están peleando por el púlpito, se están peleando por las ganancias, por los diezmos. Esa no es una iglesia de Cristo. Que os améis unos a otros. En esto conoceréis que sois mis discípulos. Aprendamos a amarnos a través de la Escritura, comenzando en nuestra casa. Simón Pedro dijo: ¿a dónde vas? A donde yo voy no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. ¿De qué está hablando el Señor Jesús? Primero, que Jesús va al Padre y por el momento Pedro no lo puede seguir. Después me seguirás, Pedro, cuando seas glorificado también. ¿A qué también se refiere? Usted sabe que Pedro murió crucificado también, pero al revés. Cuando lo estaban crucificando, él mismo dijo: no puedo morir como murió mi maestro. Por el momento no me vas a seguir, pero me vas a seguir después. ¿Se dan cuenta que todo lo tiene controlado el Señor? Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti, Señor. Pedro, yo te digo que antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Calladito te ayudas más. Vamos a ver qué cosas agregan los otros evangelios. El evangelio de Lucas agrega: Satanás te ha pedido para ser zarandeado como trigo, Pedro, mas yo he orado para que tu fe no falte. Mire cómo Satanás pidió a Pedro para zarandearlo y Jesús intercedió por él. Pedro es como nosotros, ama al Señor torpemente y ahí va, Señor, pero lo ama. Los otros evangelios dicen que hay una cena, que es la cena de la Pascua, y se está refiriendo a esta cena. En cuanto a la traición de Judas, Mateo 26 del 20 al 25, Mateo agrega que todos preguntaron, todos, incluyendo a Pedro: ¿yo soy? Y el Señor le responde a Judas: tú lo has dicho. Eso no lo tiene Juan. ¿Qué dice Jesús después de haber tomado la tercera copa, que la cuarta copa no la toma? La tercera copa de la redención: no volveré a tomar el fruto de la vid hasta que lo haga en mi reino. Apocalipsis 19:9, que es las bodas del Cordero. Ahí celebraremos la otra copa. Marcos del 14:12 agrega que Jesús envió a Pedro y a Juan a buscar a un hombre que traía un cántaro que él les iba a prestar el aposento alto. Marcos agrega: el que moja el pan conmigo. Bueno, el Señor moja el pan y se lo da a Judas. Ya después Judas se come su propio pan. Hay detalles que la Biblia no da de la cena pascual convertida en cena del Señor. Lucas 22, 21 al 23. La mano del que me entrega está conmigo en la mesa. ¿Qué agregan los sinópticos en cuanto a la negación de Pedro? Mateo 26 del 31 al 35 dice:
que cantaron el himno, el Jalel, era del 113 al 118. Cantaron los himnos y después salieron al monte de los Olivos, probablemente 11 de la noche, 12 de la noche de ese jueves. ¿Qué agrega Mateo de la negación de Pedro? Jesús dijo: herirán al pastor y las ovejas serán dispersadas, haciendo referencia a Zacarías 13:7. Mateo agrega que todos los discípulos dijeron: no te vamos a negar, maestro. Todos, no solo Pedro. Y esa noche tropezaron. Marcos dice que antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y Lucas 22 del 31 al 34, Lucas agrega: Pedro, cállate, que has sido pedido por Satanás para ser zarandeado como trigo. Mas yo he orado para que tu fe no falte. Y cuando seas restablecido, apacienta a mis corderos. El control lo tiene el Señor, no Satanás. 1 Juan 18:28. ¿Por qué los saduceos, los fariseos celebraron el viernes la Pascua? ¿Y por qué Jesús la celebró el jueves 14? Porque había una diferencia entre el horario entre los galileos y los fariseos y saduceos. Para los galileos el día empezaba a las 6 de la mañana cuando salía el sol, de 6 a 6. Para los saduceos y fariseos el día empezaba a las 6 de la tarde y moría a las 6 de la tarde. Jesús era galileo y entonces él celebró la Pascua el día 14. Por eso cuando Jesús es entregado a Pilato, los saduceos y los fariseos no entraron al pretorio porque no podían entrar a una casa de gentil y celebrar la Pascua en la tarde. Llevaron a Jesús a la casa de Caifás, al pretorio. Ya venía de la casa de Caifás, era de mañana, 6 de la mañana del viernes. No paran con sus conflictos en el templo. Y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse, así poder comer la Pascua. Jesús ya la había comido. La explicación: para los galileos, los del norte, el día comenzaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la mañana. Este es el jueves Nisan 14, cuando Jesús en la noche 10 de la noche celebra la Pascua y la convierte en cena del Señor. Él es nuestra Pascua, dice Pablo. Lava los pies, 11 de la noche. Va a dejar de ser jueves hasta las 6 de la mañana. Jesús a la 1 de la mañana es traicionado por Judas, que entró con un regimiento de soldados. Es llevado al pretorio. A Pedro le increpan 3 veces y le dicen: tú eres de ellos. No, yo no lo conozco. Y dijo malas palabras. El gallo cantó 3 de la mañana un día jueves del Nisan, que es abril 14. Jesús probablemente como a la 1 de la mañana estuvo en Getsemaní, en los Olivos, lloró y sudó sangre, extravasación sanguínea por el gran estrés. A las 6 de la mañana, comenzando el viernes de Nisan, es llevado al pretorio. El juicio dura solo 3 horas. Estaba prohibido hacer juicios en la noche, violando todo. Hacen un juicio en la madrugada. A las 6 de la mañana probablemente empieza el juicio, llevado a Pilato, llevado a Herodes. Herodes se burla y Jesús es levantado a las 9 de la mañana. El día viernes, Nisan 15, que es cuando comenzaba la matanza de los corderos en el templo. 7 palabras en la crucifixión, de 9 a 3 de la tarde, Jesús muere. Y a estos saduceos les surgía bajar a Jesús, eran 3 de la tarde, les surgía porque tenían que celebrar su Pascua después de las 6 de la tarde, y por eso corriendo lo bajaron. Nicodemo y José de Arimatea pidieron su cuerpo. Llévatelo, apúrate porque no puede estar colgado, porque ya viene la Pascua. Para los saduceos apenas comenzaba el viernes 15. Para Jesús ya había terminado el jueves. Jesús pudo cumplir las 2 cosas dentro de la ley: celebrar la Pascua y ser crucificado en Nisan 15, cuando los corderos serán crucificados. El que ama a Cristo tiene amor por sus hermanos. En esto conoceréis que sois mis discípulos, en que tienen amor. Si usted no ama a su hermano y dice ser cristiano, pregúntese: ¿por qué me caen tan gordos? No debe ser. Algo está sucediendo. Porque el que ama a Cristo ama a sus hermanos. Es lo que Jesús dijo. Ustedes que ya han sido lavados, solo necesitan lavarse los pies, pedir perdón por nuestros pecados, hacer un esfuerzo en la gracia por agradar a Dios. Gracias, Señor, porque el día del juicio la sangre será a nuestro favor, porque usted nos amó hasta el fin. De los que estaban en el mundo, Él amó. A los que antes conoció, predestinó, santificó y glorificó. Bienaventurados seréis si hacéis estas cosas y las crees.
Bienaventurado no es aquel que cree que es feliz o al que señalan como un hombre feliz. Bienaventurado es aquel que es o ha sido sujeto de la gracia y la misericordia de Dios, aunque llore. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Gracias porque nos amaste con un amor extremo. Amén y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el doctor Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.